Hola, vamos a ver ahora qué es el proyecto educativo de centro. El proyecto educativo de centro es un documento que trata de explicarnos la identidad de cada uno de los centros educativos. Es único, es irrepetible, es lo que durante muchos años en los centros religiosos llamábamos ideario de centro y es trasladable a cualquier tipo de centro. En él se va a contar no solamente cómo es el cole, dónde está ubicado, cuál es su localización geográfica y qué tipos de familia acuden a él, sino también vamos a tratar de explicar quiénes somos, qué pretendemos hacer, cómo nos vamos a organizar, de tal manera que cada uno de estos elementos determinen cuál es la identidad específica de nuestro centro educativo, lo que nos hace únicos, irrepetibles y diferentes al resto de centros educativos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, los distintos elementos que componen el proyecto educativo de centro son, por un lado, las señas de identidad, por otro lado, tenemos la estructura organizativa, por otro lado, tenemos también los objetivos generales. Encontraréis en el libro una imagen muy buena en la que nos explican qué contiene todo lo que es el proyecto educativo de centro. Puesto que el proyecto educativo de centro, además de tener estos tres elementos que os he nombrado, integra dentro del propio proyecto otra serie de documentos que tienen identidad en sí mismos, que se diferencian, que podemos extraer del proyecto educativo y tienen su propia finalidad, pero que habitualmente aparecen integrados en el proyecto educativo de centro, puesto que forman parte de la identidad de este. Estos son la propuesta pedagógica de centro. La propuesta pedagógica de centro es además el segundo nivel de concreción curricular. Encontraremos también dentro del proyecto educativo de centro el proyecto de calidad, el proyecto lingüístico y el plan de convivencia. ¿De acuerdo? Vamos con los primeros elementos. ¿Os parece que expliquemos? Fijaos, en las señas de identidad respondemos básicamente a la pregunta ¿quiénes somos? En estas señas de identidad cada uno de los centros va a tratar de explicar qué origen ha tenido, cómo ha aparecido allí, cuál es su historia, cuáles son los valores que sustentan la manera de entender la educación infantil de cada uno de ellos. Y esto es más bien una concepción filosófica, es más una manera de entender la educación. ¿Qué idea tenemos? ¿Somos muy conductistas en el modelo de entender cómo debemos de enseñar a los niños y las niñas? ¿O pretendemos partir de la disciplina positiva, pretendemos partir de la neurociencia? ¿Utilizamos una metodología concreta? ¿Somos un cole Montessori? ¿Utilizamos una metodología Reggio Emilia? ¿Estamos convencidos de los principios Reggio Emilia? ¿O quizá tenemos una perspectiva mucho más Waldorf o cercana a la escuela libre? Todas estas ideas es lo que van a aparecer en esa primera pregunta de quiénes somos. Y en ellas vamos a tratar de responder a esas señas de identidad. Nosotros nos caracterizamos por esto muy concreto. ¿De acuerdo? El segundo de los elementos o apartados son los objetivos generales. En los objetivos generales vamos a tratar de explicar qué pretendemos conseguir como centro, cómo vamos a transmitir esos valores de los que hemos hablado, cómo vamos a trabajar con los niños y las niñas determinados objetivos académicos, personales, sociales, todos los elementos que están conviviendo allí, cómo vamos a lograrlos, ¿de acuerdo? Lo expresaremos en esa parte de objetivos generales. Y por último tenemos también la estructura organizativa. La estructura organizativa responde a la pregunta ¿cómo nos organizamos? Y trata de explicar cómo vamos a estructurar todo esto que habíamos explicado anteriormente. Esas señas de identidad, ¿cómo las vamos a poder lograr? ¿Cómo vamos a poder lograr esos objetivos? A través de una estructura determinada. Habitualmente esto se va a poder expresar a través de un organigrama. Un organigrama en el que aparezca de una manera más o menos horizontal o vertical, dependiendo de cada uno de los centros educativos, cómo se estructura el centro educativo, cómo se logra, y nos va a permitir entender cómo se van a lograr las diferentes metas. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos lo que son los elementos que componen. Os repito, señas de identidad responden a la pregunta ¿quiénes somos? Objetivos generales responden a la pregunta ¿qué pretendemos como centro? Y por último, estructura organizativa, ¿cómo nos organizamos? ¿De acuerdo? Y estos son los elementos. Además, hay una serie de documentos que integran el proyecto educativo de centro.
la propuesta pedagógica, que es el segundo nivel de concreción curricular y que trataremos en un próximo vídeo, y 3 documentos organizativos más que vamos a ver a continuación. El plan de convivencia del centro es un plan que pretende establecer las normas, los objetivos y cómo vamos a trabajar la convivencia entre todas las personas que conforman la familia educativa de nuestro centro educativo. Implica a las familias, implica a todos los educadores y educadoras, implica también al personal que es personal no docente y implica, por supuesto, a los niños y las niñas. Veremos de manera muy específica cómo el plan de convivencia en un centro de educación infantil no está tanto en aquellas normas que establezcamos, sino en el trato diario y cotidiano que los niños reciben desde el respeto por los adultos y el respeto que van a establecer entre ellos mismos. Por lo tanto, en las pequeñas normas cotidianas. Y ahí se establece el plan de convivencia en educación infantil. Tenemos también otros 2 documentos que forman parte de esa identidad. Por un lado, el proyecto lingüístico. ¿Somos un centro que habla alemán? ¿Somos un centro que habla francés? ¿Somos centros plurilingües, donde utilizamos el valenciano, el castellano y el inglés de manera combinada? ¿O somos un centro que habla solamente una de las lenguas? Todo aquello quedará expresado en el proyecto lingüístico, dándole especial importancia al tema de las lenguas y cómo las hacemos valer dentro de la escuela infantil. Y por último, tenemos también el último documento que se integra dentro del proyecto educativo de centro, que es el proyecto de calidad. El proyecto de calidad es el último de los documentos que integra el proyecto educativo de centro y en él los centros tratan de dar respuesta a esas demandas que tenemos como centro educativo de cómo lo podemos hacer mejor, qué necesitan nuestros alumnos y nuestras alumnas, qué necesitan nuestras familias, cómo llevamos a cabo toda esa coordinación y todo ello queda expresado en el proyecto de calidad. Por lo tanto, concluimos 3 elementos diferentes que podemos encontrar en el proyecto educativo de centro: señas de identidad, objetivos generales y estructura organizativa. Y por otro lado, 4 documentos que lo integran: propuesta pedagógica de centro, que además es el segundo nivel de concreción curricular, proyecto lingüístico, proyecto de calidad y plan de convivencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso es lo que nos integra el proyecto educativo de centro. Nos vemos en el próximo vídeo.